Ese camino por el que estaba yendo no era el mío. Y cuando te pasa a ti, ya no lo olvidas. Te quedas como roto de alguna manera de por vida. Siento que mi hermana lo ve a través de mí. Entonces eso como hermano te pone una carga, unas piedras y una autoexigencia. A las 10 de la noche estás cansado, tío, te jodes. Échale más horas. Ángel ha convertido la pérdida de su hermana Paloma en una razón para vivir con propósito, persiguiendo los 510 puntos que hacer antes de morir. En solo 2 años ha transformado su vida, inspirado a millones de personas y en este podcast comparte el conflicto y la magia que no se ve en los reels de Instagram. Y yo quiero que todas esas cosas que ella quería hacer antes de morir como que me acompañe, ¿no? Cuando me vuelva a encontrar con mi hermana, me diga, qué orgullo, y ese tiempo extra, ¿cómo has conseguido dejar un mundo mejor? A ver, yo me he enamorado de la locura. O sea, a mí que me digan que estás loco por perseguir un proyecto en concreto, es que es lo mejor que me pueden decir. Me encanta, porque significa que estoy arriesgando, que estoy saliendo de mi zona de confort y eso me va a forzar a crecer, ¿no? A base de golpes, pero me va a forzar a crecer. Antes de continuar con la historia tan increíble que tiene Ángel, quería que paráramos un momento para observar dónde estamos. Estamos en el Salar de Uyuni, en Bolivia, uno de los lugares probablemente más bonitos del mundo, si no el que más. Y todo esto es posible gracias a que mientras nosotros creamos contenido, lo podemos compartir con vosotros. Y eso es gracias a Olafly, porque cada vez que pisamos un nuevo destino podemos estar conectados, no tener que preocuparnos de si las cosas van bien, si el wifi funciona por aquí o no funciona por allá. Y puedes viajar tanto de vacaciones con tus amigos o familiares y también puedes viajar de forma más consistente, como puede ser un estudiante de Erasmus o emprendedores o creadores de contenido que están constantemente fuera de su país. Y para eso puedes estar conectado con Olafly Plans, que te permite estar en más de 160 destinos conectado con internet ilimitado solo pagando una suscripción mensual. Utiliza nuestro código CRAZY para tener un 5% de descuento en tus viajes vacacionales o un 10% de descuento en tu suscripción de Olafly Plans. Así que después de esto, continuamos con el podcast y la increíble historia de Ángel. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Todo bien. Esa es la ilusión que me hace sentarme contigo a hablar de esto. Tengo ganas. Sí, totalmente. ¿Sabes? Lo que me encantaría que se llevase la gente es que viese mucho más allá de lo que se ve, de lo superficial, de lo que se ve todos los días en tu Instagram, que puede parecer que estás viviendo allí la vida y demás, que luego no ven cuando estás currando, entre horas que todo el mundo aquí en el grupo dice, pues Ángel no para de currar, ¿no? Todo lo que hay detrás de cámaras, que es importantísimo para hacer que un sueño como lo que tú estás haciendo tan trascendental sea posible. Vamos a empezar primero por cómo es la sensación de dejarlo todo para lanzarte a perseguir un sueño. Bueno, primero, muchas gracias. O sea, al final Lucas y yo y Pablo, ¿no? Somos amigos desde hace años y, joder, esta conversación va a ser brutal porque vamos a meternos en el barro, ¿no? En faena. Y en cuanto a la pregunta, yo saqué mucho coraje en ese momento de dejarlo todo. De hecho, ahora si miro para atrás, lo veo como una locura. O sea, me costaría volver a repetir ese paso que di al vacío, ese salto. Y a la larga se siente como la decisión correcta. Pero en el corto plazo, sobre todo tu entorno que está preocupado por ti, lo que quiere es la seguridad. Ostras, cuidado, que lo puede pasar mal, puede hacerse daño. Y eso choca mucho con tus ansias, tu ambición de perseguir un sueño, de perseguir un proyecto que te importa. Entonces, al principio hay un conflicto muy grande, tanto externo como interno. Pero que con el tiempo, ya sea que tienes victorias o no, no tiene por qué depender de que te vaya bien, tú vas sintiendo que es el camino correcto. Se te van abriendo, vas recibiendo señales, vas descubriendo oportunidades y es una sensación interna que no sé describir, pero sabes que vas por el buen camino. Vas validando poco a poco las cosas, ¿no? Pero es muy curioso porque, claro, tú estudias Derecho, una carrera, te metes en un fondo, 5 años, seguramente un buen sueldo, una vida ordenada, genial, en la que todo te va bien a priori, ¿no? Si pones esa mentalidad conservadora dices, ¿por qué ibas a dar un volantazo a tu vida? Y te ibas a meter en este pedazo de marrón que no es nada fácil. Por mucho que las cosas parece que vayan bien, luego detrás hay un montón de incertidumbre. Ese primer paso, ya no solo mentalmente decir, me lanzo, ¿por dónde empiezas? Porque, o sea, para empezar, el journey emocional es duro, pero luego el ponerte a accionar las cosas. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo haces la lista? ¿Cómo empiezas a desbloquear todas esas cosas? Vale, primero, el factor éxito que hizo que yo diera ese paso y funcionara, para mí fue que no lo comenté con nadie. El no hablar con tus amigos, no hablar con tu familia, no hablar con terceros, hizo que no tuviera ninguna negativa
realista de si el proyecto era viable o no. Y eso me permitió trabajar el tiempo suficiente en mis habilidades, tanto hard como soft, de cara a ver de qué tenía que ser capaz para que el proyecto saliera adelante. Eso fue clave, porque imagínate que de primera se lo comentas a tu círculo y te dicen que es una locura, ya ni lo intentas. Pero eso me llevó a sentarme con un papel y boli que desde entonces nunca lo había hecho y desde entonces no puedo insistir más a la gente en la importancia de papel y boli. Ahora que estamos rodeados de tantas notas del móvil, ordenador y tal, tiene algo especial, tiene algo mágico, las ideas fluyen mejor y te organizas mejor el caos que tienes en la mente, lo plasmas en el papel. Y empecé a escribir, pues al principio a nivel terapéutico, ni siquiera lo veía como un proyecto a perseguir. Escribía cosas que me gustaría hacer antes de morir, por el contexto en el que estaba, que luego entraremos más a fondo. Pero era una terapia para mí, me ponía un cafelito, me ponía un vino y soñaba lo grande, que ya era un cambio de mentalidad, porque cuando te vas haciendo mayor dejas de soñar. Empiezas a soñar, pero con el filtro de lo que es realista, con esa óptica. Y yo en ese momento me permití soñar sin mirar si una cosa era cara, si era imposible, si nunca iba a llegar a tener los contactos para llegar a esa persona. Totalmente libre. Poco a poco me di cuenta de que había gente en otros países, sobre todo de habla inglesa, que había perseguido una lista parecida a un bucket list, una lista de cosas que hacer antes de morir, la había perseguido y la había ido bien. Y había cumplido un montón de sueños. Y no solo eso, sino que había utilizado ese escaparate, ese ejemplo suyo, para inspirar a miles y cientos de miles de personas. Y dijo, ostras, a ver si lo que estoy haciendo yo, en verdad, se puede hacer. Y empecé a ver cuáles eran los pasos que tenía que seguir para conseguirlo. Yo venía del mundo, como decías, de derecho y de finance. No tenía ni idea de marketing, de storytelling, de redes sociales, ni me había planteado en mi vida, ni ganas tenía de ser creador de contenido. No tengo en mi Instagram personal ni un reel, pero tuve que aprender de cámaras, edición, storytelling, marketing, psicología, relaciones, todo, incluso de viajes, geografía, cultura, historia. Tuve que aprender todo eso y cuando ya iba estudiando y formándome, vi que encima lo que estaba estudiando me gustaba. Todo se empezó todos los astros se empezaron a alinear. Y cuanto más avanzaba, más seguro estaba de que era la decisión que tenía que tomar. Claro, imagínate, yo estuve un año entero formándome para lanzar el proyecto y cuando ya se lo comento a mis padres, a mis amigos, en mi trabajo, que lleva 5 años en un fondo, que es un sector más conservador, tradicional, yo lo comento con una seguridad en mí mismo de aquel que ha trabajado durante un año persiguiendo un sueño y que tiene un para qué muy fuerte, un propósito. Para ellos era la primera vez que lo escuchaban y les impactó mucho. Pero justo al día siguiente empiezo a publicar ya vídeos en redes sociales, al día siguiente le llega a mi jefe una carta de excedencia pidiendo 10 meses para perseguir mi sueño, siempre con un plan B, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco. Es increíble porque es muy difícil entender todas las cosas que tienes que saber para enfrentarte a un proyecto como este, ¿no? Todo lo que hablas de storytelling. Y aquí quiero hacer un matiz, que ahora que lo dices me he acordado, y es que nunca, 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 nunca te vas a sentir preparado Nunca. para dar el paso. Nunca, da igual el para qué tan fuerte que tengas, da igual el ego, la confianza en ti mismo que tengas, siempre vas a pensar que necesitas un libro que leer más, un curso más, un mes más de preparación. Yo, por ejemplo, me puse el 5 de octubre de 2023, que hacían 2 años del aniversario del fallecimiento de mi hermana, que ahora también, como te decía, entraremos, y ese día fue la fecha límite para mí. Digo, yo ese día subo un vídeo a redes y ese día se lo comunico a mi entorno. Desde todo lo que haga antes de ese día tiene que ser suficiente para que yo me lance. Y si no es suficiente, aprenderé en el camino. Sí, hay una frase muy famosa de Elon Musk que dice que si tú te das 30 días para limpiar tu habitación, vas a tardar 30 días. Si te das un día, la vas a limpiar en un día. Entonces, en ese sentido, el ponerse una fecha para poder perseguir cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier sueño, es muy, muy importante. Porque le pones un límite de tiempo. Si no, siempre te queda un libro por leer, como tú dices. Hablemos un poco de palo. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se compatibiliza algo tan emocional con un proyecto que pasa a lo profesional? O sea, todos los días tienes que estar pensando en ella, que es algo difícil, que al mismo tiempo honrarle con cada una de las acciones que haces. O sea, no sé ni cómo preguntarte esto. Vale, vamos a dar un poco de contexto, sobre todo para quien no me conozca. En mi familia somos, desde abajo, ¿no? En mi familia somos 4 hermanos. Yo soy el hermano mayor, después tengo a Pablo, que es del 98, nos llevamos 2 añitos. Siguiente Álvaro y por último Roberto. Pablo es la única chica de la casa y entre Roberto y yo nos llevamos 11 años, para que tengan un poco la idea de los hermanos. Que en mi familia no hay ninguna persona con enfermedades, siempre hemos tenido una vida, ¿no?, sin mucho sobresalto.
pues cada uno colegio, universidad, lo más típico que se te ocurra de una familia en España. Lo que ocurre es que un domingo por la mañana, yo, después de haber salido el sábado, me voy a casa de un amigo en una finca en Toledo, hacemos una barbacoa, pues un domingo normal, pensando y hablando de, ostras, qué pereza, ¿no? Mañana ir a trabajar, lo de siempre. Cuando estoy volviendo de Toledo, pincho una rueda a punto de llegar a casa y llamo a mis padres y les digo, voy a llegar tarde, voy a arreglar la rueda, simplemente para avisaros. Y ahí es cuando mi madre me pone un poco en contexto. Al parecer, mientras yo estaba fuera, mi hermana estaba en su habitación y le empezó a oler mucho la tripa. Al ver que no bajaban a cenar, mis padres subieron a ver la habitación y la vieron llorando, que le dolía un montón la tripa. No podía andar, así que mi padre la cogió en brazos y la llevó al hospital, que estaba cerca de casa. Cuando llegan al hospital es cuando yo hablo con mi madre. Entonces, en esa situación, en ese momento, el punto y lo que yo entiendo es que a mi hermana le duele mucho la tripa, está en urgencias en el hospital, pero más allá de eso, nunca esperas que vaya a ser algo muy grave. Mi hermana ya había pasado apendicitis, entonces sí que eso me hizo tener un poco la mosca detrás de la oreja de lo primero que puedes pensar es apendicitis, pero no era. Me vuelvo a casa, le digo a mis padres que cualquier cosa me llamen, me quedo con mis hermanos ahí esperando noticias y pasan las horas y ellos siguen en el hospital. Antes de dormir lo que me dicen mis padres es pues que siguen en triaje, pasando pruebas y que todavía no saben muy bien lo que le pasa, pero tú tienes la confianza de que al estar en un hospital y ser una persona de 23 años muy joven, no va a pasar nada. Me voy a dormir con el teléfono activado, con el sonido, y ya me llaman mis padres y me dicen que vaya al hospital porque tenemos que despedirnos de nuestra hermana. Y yo levanto a mis hermanos y vamos para allá. Lo que ocurrió fue que desde ese 28 de septiembre hasta el 5 de octubre estamos en el hospital prácticamente viviendo. Ella está en la UCI, en cuidados intensivos. Nunca llega a despertar porque en plena sala de espera con mis padres y con la doctora de urgencias, justo cuando estaban hablando de las pruebas que acaban de hacer en urgencias, pues mi hermana empieza a hablar a mi padre diciéndole que no siente las piernas, y en ese momento le da una parada cardiorrespiratoria. Corriendo a quirófano, y ese es el tramo de 28 de septiembre al 5 de octubre en el que está en quirófano, operación tras operación, y hay unas pinitas que nunca llega a despertar. Entonces tú como hermano mayor vas a verla todos los días, pero primero no sabes si va a salir adelante y dos, te quedas con la espinita de que no puedes hablar con ella. No puedes entender qué ha pasado. Una de las preguntas que más me hacen es cuál fue la causa. La realidad es que nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Hay muchos escenarios, pero cuando tú llegas tan mal a un hospital se centran en mantenerte con vida. Y al no poder hablar con el paciente te falta información. Entonces fue bastante duro y fue la primera vez que me di cuenta de que todas las cosas negativas y malas que vemos en el telediario, historias reales, en películas, etcétera, o que le pasan a terceros lejanos, también te pueden pasar a ti. Y mucha gente probablemente vea este podcast hoy y lo sienta y le afecte y conecte, pero probablemente en 3 días se ha olvidado. Y cuando te pasa a ti, ya no lo olvidas. Te quedas como roto de alguna manera de por vida. Es muy heavy, lo siento mucho. Y podríamos estar hablando del dolor durante horas, pero más del dolor, yo creo que tú eres el ejemplo perfecto de transformar ese dolor en algo positivo, ¿no? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué has hecho tú internamente para convertir algo tan duro en algo que te ha potenciado? Ya no hablo del proyecto, hablo de ti, como persona, como Ángel. Al final ha ido muy ligado a mi hermana. Yo tengo mucho instinto de hermano mayor, siempre lo he tenido, de protección. Y desde que falleció yo siento que tengo un tiempo extra que no me merezco, porque biológicamente soy mayor, entonces yo tendría que haber fallecido más tarde. Además, una curiosidad, y esto no lo cuento mucho, pero lo suelto. Yo desde pequeño, no sé por qué, pero siempre he tenido como la sensación en algunos momentos, imagínate que cogíamos un barco, cogíamos un avión, pues no soy el tío más creyente, pero siempre para mí mismo decía, Dios, si hoy tiene que pasar algo, que me pasa a mí. Pero es una cosa que me pasa desde los 8 años, 9 años. Entonces cuando pasó lo de mi hermana, yo también me enfadé mucho con Dios. Y ahora estoy como muy lejano. Y de hecho ahora cuando me pasa algo bueno, cuando tengo que pedir algo, se lo pido directamente a mi hermana. Cojo atajos. Total, que este instinto de hermano mayor me llevó a decir, ese tiempo extra que yo tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo, no solo yo convertirme en la mejor versión de mí mismo, un tío sano, fuerte, culto, inteligente, empático, sino tener un impacto positivo en el mundo
quiero que cuando me vuelva a encontrar con mi hermana me diga, ostras, ¿en qué tío te has convertido? Como qué orgullo. Y ese tiempo extra, ¿cómo has conseguido dejar un mundo mejor? O sea, que ha valido la pena que tú hayas vivido más tiempo. Porque si no, para mí no tiene sentido. O sea, para mí, vendarme los ojos y hacer como que no ha pasado nada y seguir con mi vida en el fondo de inversión, casarme, tener una familia, que probablemente lo haré. Pero ese camino por el que estaba yendo no era el mío. Era el camino que la gente de mi entorno esperaba de mí. Es muy heavy. Yo creo que hablas de ese extra, ¿no? Del como extra life. Al final tú, a partir de eso, puedes decir, bueno, todo lo que viene ahora es una oportunidad, ¿no? En vez de, ya hemos cambiado el capítulo y cuando te pones en esa premisa mental, tienes que buscar un propósito. Porque si no tienes un propósito en esta vida, si no tienes algo que perseguir, es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse. Y de hecho es muy fácil caer en el nihilismo, que es como que nada importa. Porque realmente, ¿qué es lo que importa? Nada importa, vivimos en una roca. Vivimos en una roca que gira alrededor del espacio. Esa frase a Lucas le encanta, ¿eh? Vivimos en una roca. Es que me parece como súper explícita, es decir, visualiza que estamos en una roca que nada tiene sentido y todo lo que hacemos nos lo inventamos nosotros. Pero para no caer en ese nada importa, tú tienes que coger y decir, yo elijo hacer esto y que elijo que esto me importe. Y tú has elegido que en este extra life quieres dejar huella, quieres que cada una de las cosas que tú haces, por supuesto, las disfrutes, pero que al mismo tiempo puedas hacer que exponencialmente la gente disfrute más de sus vidas. Pero hay gente que construye el mundo para bien y hay gente que no le importa o incluso hace el mal, ¿no? Entonces, tú te has puesto en esa posición y dices, yo elijo hacer esto, ¿no? Yo creo que la definición de lo que haces es el crea chispa, ¿no? Que es de ese 0 a 1, de ese estoy un poco perdido, no sé qué hacer, no tengo propósito, crea chispa y busca tú, elige tú qué es lo que quieres perseguir. Parte de ahí, ¿cómo creas chispa? Vale, como hablabas, hay que tener un para qué muy fuerte para en este extra life, marcar la diferencia. Y yo estuve dando muchas vueltas durante meses a ver cómo podía definir cuál era mi propósito para que en el largo plazo no me saliera del camino. El primero era vivir por los dos. Al final mi hermana no está aquí y yo quiero que todas esas cosas que ella quería hacer antes de morir, que por sorpresa y de la nada ya no va a poder hacer, y de la forma más inesperada, pues yo aprender de esa lección, escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Y vivirlo y como que me acompañe, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos aquí en el Salar de Uyuni y yo se me caía la lagrimita estando ahí diciendo, siento que mi hermana lo ve a través de mí. Es una sensación muy rara. El segundo propósito lo definí como encender la chispa del propósito en cada vida en memoria de los que ya no están. Porque considero que todos hemos perdido a alguien, ya sea desde un perro hasta tu hermano, hijo, abuelo, tío, padre. Hay historias, vamos, infinitas. Y considero que de ahí puedes sacar un motor de energía inagotable para convertirte en una mejor versión de ti y de verdad dejar un mundo mejor. Y convertirte en una persona que ellos te vean desde lejos y digan, joder, estoy orgulloso. Ese fue para mí el para qué más importante. Crear chispa es la manera que he encontrado yo de decir de una manera breve que quiero crear esa chispa de propósito en todos los que me siguen. La lista, que son las 510 cosas que hacer antes de morir, y ya también entraremos, para mí es un escaparate. Es la forma que tengo de llamar la atención en un mundo que se mueve súper rápido, muy ruidoso, y es mi forma de decir, oye, mira, voy a saltar en paracaídas. ¡Buah, Ángel, qué valiente! Mira, mira qué chulo, ha hecho un mortal. Ya, pero entre medias te meto el valor de los hermanos, de que me fui con mi hermano y le daba miedo y yo le ayudé a superarlo. Entonces, a través de esas experiencias, intento inspirarte para que tú hagas lo mismo. Y yo probablemente ahora en redes, gracias al trabajo de estos 2 años, pues llego a mucha gente. Pero si esa gente que me ve empieza también a cambiar su entorno pequeño, es como la cadena de favores. Y a eso voy, a crear chispa en cada uno para que ellos consecutivamente vayan creando chispa en su entorno. ¿Lo sientes? ¿Sientes que lo estás haciendo? Sí, y mucha gente, o sea, recibo feedback casi a diario y lo que más ilusión me hace es el paso inicial que para mí es que escriban su lista. Que se pongan a escribir qué es prioritario en su vida. Y una lista no hay que confundirla con experiencias, aventuras, adrenalina, sino que hay cosas tan sencillas como aprender la receta favorita de mi madre para que cuando no esté yo pueda replicarla. O ir a un refugio de animales. O casarme. O sea, es establecer en un papel y un boli lo que es prioritario para ti, que probablemente no llegues a todo. Pero que cuando tú tengas un hueco en tu vida digas, venga, ¿qué me da alegría? ¿Qué sueño voy a perseguir Lo hoy? haces más real poniéndolo en papel. Exacto. Desde luego. Porque si no, es un wizzy-wazzy. De hecho, hay un
la doctora Gail Matthews, en un estudio, no me acuerdo qué universidad era, pero estableció que tienes un 42% más de probabilidades de éxito si lo escribes sobre papel. Es algo tan fácil como un papel y un boli y te acerca a tu meta. La ciencia detrás de eso, de la ley de la atracción, ¿no? Es básicamente que es como cuando de repente yo qué sé, te regalan un coche o ves un coche, te hablan de una marca curiosa de un coche amarillo y no paras de ver coches amarillos. O cualquier cosa te pasa, a veces te hablan de algo y no paras de ver eso. ¿Por qué? Porque en tu cabeza está eso por encima de otras cosas reciente y tu cabeza empieza a prestar atención a eso. Porque cuando lo pones sobre papel, a tu cerebro le estás diciendo, esto para mí es importante. Y ahí todo el mecanismo de tu mente empieza a trabajar para conseguirlo en el subconsciente. Hay un ejemplo súper bueno de Tony Robbins, que yo sé que también te gusta mucho, que dice, mira un momento por aquí y cierra los ojos. Y le preguntan, ¿qué has visto que es de color rojo? Y te dice, pues bueno, más o menos esto, tal. ¿Y de color verde? Y dices, ni idea. Y ahora dices, busca cosas de color verde. Y empiezas a ver... Y de color muchas cosas azul de y verde. no lo encuentras. Entonces, al final es, joder, si te pones a buscar verde, vas a encontrar verde. Y eso es, si te pones a perseguir tus sueños, vas a conseguir perseguir tus sueños. Si estás dejándote al azar de la vida y te dejas llevar, una cosa es fluir, otra cosa es dejarte llevar y que la vida elija por ti. Yo creo que eso es un poco lo que tú intentas, ¿no? Oye, pon tú tus prioridades, pon tú lo que quieres perseguir. Cuando pones eso, empiezan a pasar esas cosas. No vale solo con escribirlo y no con hacer nada. Perseguirlo es igual de importante que ponerlo en el papel, que ahí es una dedicación tremenda y que obviamente poco a poco, depende del punto de tu vida en el que estás, pues puedes hacer unas cosas y puedes aspirar a otras a medida que vas desbloqueando puertas. A mí me gusta pensar que una puerta abre una puerta más grande. Total. O sea, tú piensas que conseguir esto es imposible, pero porque, claro, está completamente fuera de tu rango de la realidad. Pero porque es una creencia tuya. Y lo que suele pasar es que hace un efecto dominó. Tú empiezas con un punto que escribes en tu lista de sueños, ¿no? De objetivos, de prioridades, y empiezas con uno que es alcanzable. Y coges ese objetivo y dices, quiero aprender un nuevo idioma, el italiano, porque me encantaría ir a Italia y saber pedir una pizza yo solo, ¿no? Genial, pues partes ese sueño en distintos pasos que tienes que hacer para llevar a cabo y cumplir ese sueño. Genial, lo consigues. O sea, a lo mejor el siguiente ya es, quiero entrevistar en italiano al Papa. ¿Por qué? Porque tú te acabas de demostrar a ti mismo que tienes la identidad de una persona que puede cumplir sueños. Entonces, antes has perseguido un sueño pequeño y lo has conseguido. Vas a por un sueño mediano y lo has conseguido. Y poco a poco te ves creyéndote, pero de verdad, aunque tu entorno crea que es poco realista, escribiendo sueños que para otros son imposibles. Yo tengo puntos en mi lista que la gente los lee y me dice, Ángel, loco. vale, bueno, esto todavía, pero aquí te has columpiado. Te has columpiado. Literal. Y yo los veo como si van a pasar en 3 meses, que me van a llevar trabajo y esfuerzo. Aquí no regalan nada a nadie. Y si no, lo que no quiero, y ahora sí que hablamos de eso, que también está muy vinculado a mi proyecto, es llegar al final del día, de mis días, con arrepentimientos. O sea, el tema de la muerte yo lo tengo así, de la manita todos los días, lo tengo muy presente en mi vida y soy muy consciente desde el punto de vista de la gratitud de que cada 24 horas son un regalo y tienes que exprimirlas al máximo. Que no significa, como yo lo entendía al principio, los primeros meses después de fallecer Palo, quemar la vida. Placer inmediato, salir de fiesta, pillarte a todo lo que se mueve, gastarte el dinero en restaurantes caros, ropa que no necesitas. No. Significa estar presente y aprovecharlo con un ojo mirando al largo plazo y otro ojo aquí, pendiente. Acabas de desbloquear una conversación en la que podríamos tirarnos... Muy deep. No, podríamos tirarnos 3 horas hablando de esto porque aquí es donde está el máximo valor de esta conversación. Hay un tío que se llama Chris Williamson que habla sobre la tensión que existe, que no se resuelve nunca, entre el placer instantáneo y las inversiones a largo plazo, ¿no? La vida es un poco así. Estamos aquí disfrutando y al mismo tiempo estamos invirtiendo en nosotros a largo plazo. Te sacrificas para trabajar, pero si te sacrificas para trabajar todo el rato, no disfrutas de la vida, ¿no? Y ahí empiezas a hablar de diferentes temas. Entras en el tema de la gratitud, que es cuando eres agradecido, te vienes mucho más al presente. Y eso es clave, porque muchos vivimos pensando en el pasado o en el futuro, y cuando te das cuenta de que estás pensando en el pasado o en el futuro, es como si estuvieses muerto ahora mismo, porque todo lo que estás haciendo es imaginar algo que no existe. Es completamente imaginación. Entonces, te estás perdiendo esto. Ya se fue. Este momento desapareció para siempre. Y cuando te pones a pensar qué te hace estar agradecido ahora, le da todo mucho más sentido, ¿no? Lo que tú dices de, imagínate que nos vamos a la cama hoy y dices, joder, qué día más increíble.
es mucho más fácil ver el vaso medio lleno, por mucho que hayan pasado cosas malas, si te pones a pensar así, que si te empiezas a traer las cosas negativas del día. Porque entonces entras en esa rueda de espiral en la que no estás agradecido y te centras en lo que te consume más que lo que te crea chispa, lo que te da vida. No sé cómo lo vives tú en tu día a día eso. Pues mira, si tengo que recomendar algo que me ha funcionado a mí durante los últimos meses y que he tenido que trabajar mucho con esta tensión que hay entre el largo plazo y el presente, es escribir un diario de gratitud. No tienes por qué escribirlo a diario, no es una obligación. Yo lo escribo una vez cada semana aproximadamente, pero me ayuda mucho en el momento en el que tengo un ojo demasiado en el largo plazo. El estar agradecido por el presente. ¿Por qué? Porque también la vista a largo plazo en gente como nosotros, quizá que somos como muy ambiciosos, que estamos a 1000 cosas, nos genera mucho estrés. Mucho estrés porque estamos a muchos temas a la vez, todo el rato nuestra mente se pone en lo negativo, se prepara para cosas que puedan pasar malas y estar preparados, ¿no? Encontrar como sistemas que nos lo puedan solucionar. Y a mí un diario de agradecimiento lo que hace es traerme al presente y decir, oye, está genial que pienses en el largo plazo y tengas estos proyectos, pero tío, hoy estás en un hotel de sal en Uyuni, si algo ha salido mal, o muchas veces ni eso, puede salir mal, no te preocupes, ya cuando llegue ese puente lo cruzaremos. Literal. Y además hay una cosa que durante nuestra vuelta al mundo yo viví mucho, yo siempre he sido muy de pensar en el futuro y la vuelta al mundo me ha ayudado mucho más a estar presente por la gratitud y sobre todo a combatir el nunca es suficiente. Cuando eres ambicioso, nunca es suficiente. Quieres meter otra cosa en el plato. Y cuando llega lo que querías conseguir y pensabas que eso te iba a hacer feliz, no. Siguiente, siguiente y siguiente. Y dices, claro, es que te consumes a ti mismo. Y es una putada que flipas. Y muchas veces ni siquiera celebras esas pequeñas victorias. O sea, un ejemplo banal, imagínate, es que quiero llegar a tener mi primer vídeo de 1 millón en redes sociales, ¿no? Que son las métricas y tal. Quiero tener mi primer vídeo viral. Pero el día que lo tienes, ya está. Es Te irrelevante. vas a dormir y por la mañana quieres irrelevante. otro. Porque ¿Qué tú ya quieres? has pasado por el proceso para llegar hasta Y ahí. no te das Da igual. ni el diálogo interior de decir, ole tú, que llevas 6 meses para conseguir, o años para conseguir esto. Ya no ha habido ni pequeña celebración. Ya estás pensando en el siguiente objetivo. Y eso te crea infelicidad, porque esa ambición desmedida, sin agradecer los pequeños pasitos que das hasta llegar a tu meta final, te va a volver loco. 100%. ¿Cuál dirías que son el o 1 a 3 aprendizajes más valiosos que has sacado de perseguir un sueño como la lista? Y te voy a poner un poco en contexto. Nosotros en The Crazy Mile, nuestro eslogan es Chase Something Crazy. Es como persigue algo loco, porque al final, cuando tú persigues algo loco, que es algo que te apasiona, pero al mismo tiempo está completamente fuera de tu zona de confort, dar la vuelta al mundo en nuestro caso, tienes que vivir un periodo de transformación mientras lo persigues. Eso te cambia. Y ahí aprendes un montón de cosas, sobre todo de los fracasos, de la disciplina y del análisis de esa persecución. Seguro que tú tienes 2, 3 aprendizajes de estos que dices, como la gratitud, ¿no? En plan, Sí. estos son mi Biblia. Pues mira, uno de ellos es autorregularme en el tiempo. Buscar huecos con tu café y tu vino favorito para ti mismo, donde reflexionar acerca de cómo te está yendo todo y cuáles son los próximos pasos que quieres dar. Más que nada es porque si tú quieres ir del punto A al punto B y cada 2 por 3 cada mes no vas haciendo una especie de inspección sobre tu vida, sin darte cuenta, de repente a lo mejor te has desviado y has acabado en el punto C. Esto me sirve mucho para saber si lo que estoy haciendo cada día de verdad me está llevando a donde quiero estar y no he vuelto a caer en el piloto automático y ¿sabes? He vuelto en una rutina de dejarme llevar, ¿no? Que eso pasa mucho. El segundo puede ser que sí, está muy bien encontrar o buscar un balance en la vida de pues, las horas de sueño, hacer deporte, una buena nutrición, pero la realidad, y ojalá no fuera así, en mi caso por lo menos, y de otras personas que yo conozco, es que si quieres perseguir algo importante y difícil, vas a tener que hacer sacrificios Hay que sacrificar cosas. en el corto plazo. Luego ya recuperarás el balance y cada uno tiene que entender sus límites, pero yo si no me hubiera echado 15 horas al día durante meses y sigo echando mis 10, 11 horas al día, que ya voy bajando un poco, gracias a Dios, pero si no hubiera echado esas horas, no hubiera llegado hasta donde estoy ahora, por lo menos no tan rápido. Y al final te importa estar donde quieres estar, ¿no? O sea, quieres estar ahí. Y si no, te vas a arrepentir.
Sí, a ver, en mi caso también hay que entender que no solo es el ego mío de quiero reconocimiento, quiero lograrlo, sino que lo hago en nombre de mi hermana. Entonces eso como hermano te pone una carga, unas piedras con las que tienes que andar y una autoexigencia que me ha hecho decir, a las 10 de la noche estás cansado, tío, te jodes, échale más horas. Es un diálogo interior que también ha ido evolucionando y como tú dices, vas aprendiendo. Pero ya al principio, después de venir de 5 años en un fondo de inversión, me convertí en mi propio jefe. Y o era exigente conmigo mismo o a las 5 de la tarde me iba a ver Netflix. Entonces, ha sido un procedimiento... ¿Cómo has evolucionado desde el punto de vista de machacarte a hablarte bien? Porque es muy importante hablarte bien. A ti mismo, al igual tú no le hablarías a un amigo diciéndole, Igual. "Yo no sé". Eso lo leí justamente en un libro. Leer para mí ha sido el factor diferencial para evolucionar como persona. Porque es verdad que en la práctica, en el día a día, aprendes mucho, pero los libros son los que te dan esa teoría que hace que conectes tu experiencia con el aprendizaje, ¿no? De repente dices, ah, mira, esto me pasó, era por esto y esta es la conclusión que hay que sacar. Genial. ¿Cuáles son los 3 libros que más te han marcado? Ikigai, que estoy leyendo ahora, acabando ya, me parece histórico, pero histórico. Luego, The Diary of a CEO, el diario del CEO de Steven Bartlett, que es un Ese podcast, toca varios ámbitos que me parecen brutal. Me flipa ese tío. No quiero tirar de clichés, pero Viktor Frankl, la búsqueda de Muy sentido bueno. para entender bien lo que es el para qué y cómo en la peor de las situaciones te puede impulsar a sacar fuerza que no Es sabías lo ni que último que te tenías. pueden robar, ¿no? Al final, el elegir cómo quieres enfrentar cualquier tipo de situación. Eso es muy loco. Eso no te lo puede robar nadie. Exacto. Y eso es muy importante. Hay una cosa que quería comentar contigo, antes de que se me olvide, que es en el entorno en el que vives, en el que vivimos, muchas veces perseguir algo tan loco como lo que persigues tú o lo que perseguimos nosotros, choca mucho con tu círculo. Choca mucho. Y la gente no lo entiende. Y tú hiciste muy bien en aislarte primero y luego salir, pero aún así chocas. O sea, chocas porque tus amigos no lo entienden, porque se estás doblando la realidad en ese sentido. ¿Cómo has educado tanto a ti mismo como a tu entorno el, oye, esto es lo que yo voy a hacer? ¿Y cómo te vuelves permeable? No, impermeable Sí. a lo que A las te pueda- críticas. Sí, a las críticas, a tu entorno. Tío, yo no soy fan de que cojas y digas mis amigos de toda la vida fuera porque ya no son. No, son tus amigos de toda la vida y tienen unos valores. Eso no quiere decir que tengan que perseguir las mismas cosas que tú, pero tampoco puedes dejar que te intoxique quizá algo que no te viene bien, ¿no? A ver, yo me he enamorado de la locura. O sea, a mí que me digan que estás loco por perseguir un proyecto en concreto, es que es lo mejor que me pueden decir. Me encanta, porque significa que estoy arriesgando, que estoy saliendo de mi zona de confort y eso me va a forzar a crecer, ¿no? A base de golpes, pero me va a forzar a crecer. Y la gente que quizá... hay gente para todo, ¿vale? No quiero generalizar. Hay gente que a lo mejor pues está contenta con su rutina, está cómoda, no le gusta, ¿no? Esta incertidumbre. Pero también hay mucha gente que no da el paso y que le llama loco, pero es la misma gente que tiene sueños que no se atreve ni siquiera a decir en voz alta. Y luego los locos, como nosotros, cuando lo conseguimos, pasamos a ser los genios. Sí, la ¿Entiendes? típica frase de la camiseta de You're crazy until you make it. Es súper conocida y a mí eso me encanta, porque ahora la gente cuando me... Obviamente no lo he conseguido, me quedan mucho, llevo 85 sueños de 510. Pero conforme voy avanzando, mucha gente que me llamaba loco al principio ya se ha pasado más al bando de, ostras, qué genio. Pero yo me siento genio desde el día 1, más que loco. Simplemente me siento genio incomprendido Es que esa frase la tienes que incorporar y antes. tienes que demostrar a ellos, y es un pique también, es como, ¿loco? Esto yo lo veo clarísimo. ¿Cómo te puedo demostrar que de aquí a un año esto va a pasar? Es que yo no contemplo un plan B. Esto va a pasar. Literal. ¿Qué ha sido lo más duro de todo lo que has hecho en estos últimos 2 años? Lo que te has tenido que enfrentar que dices, wow, esto no sabía ni que podía con ello. Lo más duro ha sido exponerme. O sea, yo nunca me he planteado estar en redes sociales y tener que mostrarme vulnerable delante de cientos de miles, millones de personas. Tener que hablar de mi hermana, tener que hablar en voz alta de mis fracasos y de mis errores, de cosas que tengo que mejorar, simplemente porque quiero conectar y enseñar a otras personas que se sientan como yo, que no pasa nada. O que yo también me siento así y que dentro de un año me vean, ostras, si Ángel ha podido, yo también podré. Pero eso no me mola, tío. Eso es una cosa que me cuesta mucho y que lo hago más porque es parte de mi propósito, tener un impacto positivo en otras personas,
pero que yo como Ángel Gómez me pondría una careta y una máscara y sería un... Es un medio para un fin. Exacto. De hecho, la lista, todo el proyecto, si yo no tuviera que salir, no saldría. No me gusta. Ahora he visto que me gusta la cámara, storytelling, etcétera, pero no me gusta exponerme ni exponer mi vida privada y mido mucho lo que expongo. Yo cuento mucho de mí, cuento mucho de mi hermana, menos de mis hermanos, de mis padres y menos de mis amigos. Pero es duro, tío, porque al final también por la sociedad en la que estamos, pues los hombres siempre, al final por generaciones pasadas, ¿no? Cada vez es más suave, pero somos tíos fuertes, duros, que podemos con todo. Cogerte tú un 5 de octubre, que es el aniversario del fallecimiento de tu hermana, y grabarte tal cual, se te caigan lagrimitas, se te quiebre la voz o no, grabarte y decir, tío, eso es lo que me ha salido del corazón, lo voy a subir. Tío, es una sensación muy rara porque el ser humano no está preparado para que tanta gente le vea en esa faceta tan íntima. Yo, por ejemplo, ahí te admiro mucho porque yo no sé si estoy en ese punto todavía. Es duro, es De duro. hecho, por ejemplo, Pablo sí que ha salido en algunos momentos más vulnerables y yo me reservo un poco, porque todavía no sé en qué punto quiero estar a nivel de exposición. Bueno, al final contamos algo y puedes contar todo o puedes contar un poco, también un poco en función de tu estrategia. Y yo creo que es cierto que hay que mejorar mucho en que la gente se pueda llegar a sentir identificada contigo, pero luego también quieres quedarte una parte para ti, ¿no? O sea, hay pros y cons. Hay pros y cons. Yo lo que intento es hacer vídeos como si lo fuera a ver mi hermana. Muchas veces lo que intento es documentar para ella. Entonces hay días donde estoy súper feliz y digo, ¡guau! He cumplido este sueño, mira qué cascada brutal, tal. Y hay otros donde digo, joder, pues se me ha caído un sponsor, voy fatal de dinero, no sé cómo voy a seguir, ya no estoy avanzando con el proyecto, sino que a veces me he tenido que replantear, decir, Ángel, este proyecto es tu vida ahora mismo. No tienes un plan B, porque yo quemé todos los barcos, como se dice. Pero ha habido momentos que digo, es que me voy a tener que poner a trabajar en el McDonald's el fin de semana o por la noche me he puesto muchas veces a echar copas de camarero en algún bar para tirar adelante y lo único que me ha hecho avanzar ha sido decir, tío, tu hermana te está viendo no solo desde el cielo, sino en cada vídeo, ¿no? Y eso me hace ser natural sin pensar tanto en las consecuencias. Sí, yo creo que al final el pro es mucho más grande que el contra. Hay Sí, mucho propósito, se te generan un montón de oportunidades cuando vas y las persigues. También conectas con la gente con la que tienes que conectar. O sea, si no fuese porque nosotros estamos persiguiendo locuras, no estaríamos aquí exacto. teniendo esta conversación tan Atraer increíble. ese tipo de gente. Y con los emprendedores con los que estamos esta semana, que al fin, y creadores, que ha sido unos días increíbles de cruzar un montón de ideas en los que cada conversación, tomando el café, desayunando o en la carretera de la muerte, pues tienes unas conversaciones de alto nivel que molan, que te inspiran, que te hacen moverte hacia adelante. Yo creo que para poder estar ahí, tienes que también tú individualmente representar eso, ¿no? Y eso pasa por enfrentarte a la exposición, enfrentarte a los retos y a las dificultades. ¿No? Y egoístamente también, con 80 años, si tenemos la suerte de llegar ahí, me mola ver los vídeos de cómo pensaba yo con 27, 28, 30 años, las reflexiones que hacía, cómo lo pasaba mal y ahora eso me parece insignificante porque ahora tengo otras herramientas para gestionarme internamente las emociones. Al final en las redes sociales estás documentando tu vida para otras personas, pero sobre todo para ti. 100%. ¿Qué te parece si para terminar hacemos algo un poquito más soft? ¿Cuáles son los 3 puntos de tu lista que más te han divertido, que más te han sacado tu niño interior? Vale, el Camino de Santiago. ¿Vale? Fui con un colega que se llama Jorge, que apenas nos conocíamos, era más un amigo en común que nos juntó, tipo, tenéis que hacer algo juntos. Y fueron 5 días con el camino francés, el más típico, que ya repetiré, ya haré más largos, pero súper chill. Como muy, muy divertido, con un palo nos lo pasábamos ya genial, sin móviles, un momento muy de niño interior. Más divertidos. Tengo también Mongolia. Mongolia es, tío, si te das cuenta, me estoy dando cuenta cuando lo hablo contigo, los momentos que te estoy diciendo son aquellos momentos donde he soltado el móvil. O he pasado menos tiempo en una ciudad más como civilizada, primer mundo, conectada, etcétera. Y es porque nos fuimos a caballo 6 días a buscar una tribu de los hombres reno, los chatán. Ese plan me dio un poco de envidia. Tío, y era estar todo el día en la naturaleza jugando con lo que sea, ¿no? Era increíble ese plan. Y eres muy feliz. Y luego Brasil. Brasil me gustó mucho, me lo pasé muy bien porque la gente tiene una alegría y tu entorno marca cómo te sientes, ¿no? Es como hay una conexión ahí entre vibras. ¿no? Exacto, entonces, sí, entonces, Total. la nostalgia. Y cuando ves a gente que está bailando con alegría positiva, con una sonrisa proactiva, tú te contagias
Y estuve 1 mes y medio y vamos, todos los días feliz. Es que no Brasil es una locura. ni una queja. ¿Sabes? Hay una cosa que me encanta de la palabra saudade, que no tiene traducción directa al español. O sea, no es nostalgia como tal. Es como una palabra que tú puedes utilizar para algo pasado, para el presente y para el futuro. Entonces tú puedes decir, tengo saudade de Mongolia, porque como que me acuerdo y tengo como nostalgia de Mongolia. Pero si yo, por ejemplo, estoy contigo aquí vaiveando de locos y conectamos y estamos en un momento como top, puedo decir, joder, qué saudade. En plan, qué bien se está aquí ahora en presente, que eso es algo muy, muy curioso. Y luego, incluso te puedo decir, joder, tengo saudade de vosé, que es como, tengo saudade de ti, del futuro, de verte otra vez. Entonces es una palabra súper especial, me encanta. 3 puntos que no has cumplido todavía, que son quizá absurdos, pero Vale. que tienes más ganas de cumplir. Vale, atento, ¿eh? No vale reírse. Uno de ellos es reconstruir mi árbol genealógico, ¿Vale? ¿vale? Porque eso implica meterte a fondo en historietas, anécdotas de tu bisabuelo, primo, segundo, etcétera, hacerte un poco el inspector, ¿no? Como esa labor a mí me hace mucha ilusión hacerla, de poner ahí las fotos como si fuese una película. Yo tengo mucho complejo desde que empecé la lista y le invito a todo el mundo a tenerlo de main character. De mi vida es mi peli y trátala como tal. Ponte una Sí. banda sonora cuando vas a hacer algo y no sé, por eso también documentar hace que te metas en la peli. También tengo hacerme un FaceTime con 10 personas que se llamen Ángel Gómez como yo. Como si fuese un multiverso. ¡Qué guapo! Mira, un Ángel Gómez peruano, otro boliviano, otro que vive en Canadá, y hacer un FaceTime y saludarnos en plan, ¿qué pasa? Tontería, Eso pero es curioso, es difícil de conseguir, me hizo gracia. pero está guapo. Exacto. Otro tengo un humor amarillo con mis amigos, Hola. lo veíamos de pequeños, es una carrera de obstáculos para quien no lo conozca. Y luego unos más difíciles, pero que también me parecen graciosos, grabar una secuencia explosiva. ¿Sabes? En las Eso me lo películas, contaste. cuando dejas atrás la explosión y vas a cámara lenta, pues Rollo Iron Man 1, exacto. cuando se gira y explota el Si Jackman, alguna. Pues ir con mis colegas de traje y dar un botón, boom, y grabar la explosión. Qué guapo. Rollo Jackass, un poco así como mola. Exacto. O sea, me podría tirar aquí un buen rato. ¿Eh? Ah, Todos son muy Son graciosos. 510. Sí, Al final, son un montón. Vale, ya por ir terminando, ¿qué se viene? O sea, nosotros ya tenemos un poco de spoiler porque te conocemos y tal, pero a lo mejor hay unos que quieres compartir, otros que son más privados y todavía no los vas a lanzar, pero tienes un montón de cosas en las manos. ¿Qué es lo que quieres contarle a la gente? ¿Qué expectativas les quieres lanzar al mundo? A ver, tengo un montón de proyectos al mismo tiempo, pero básicamente se resumen en que quiero, a través de distintas herramientas, como Crea Chispa, que es una comunidad privada que tengo, poder tener un impacto más real en la gente que está dentro. Porque las redes sociales yo siento que las tocas a la gente de manera parcial, ¿no? Muy superficial. Pero de esta manera hay un seguimiento y siento que toco vidas y también recibo ese feedback de ellos más directo. Pero todo lo que saque en adelante siempre va a estar bajo el paraguas de los propósitos que te he dicho anteriormente. Y yo, como Ángel Gómez, fuera de eso, quiero convertirme en, y esto queda aquí guardado para el futuro, uno de los mejores storytellers y speakers de España. O sea, yo quiero saber contar historias, no solo la mía, sino también la de otras personas, historias que merezcan la pena ser contadas y hacerlo de la mejor forma posible. Y speaker, porque quiero hablar de mi hermana en estadios, vamos, y hablar de mi proyecto, de la lista, y también comunicar estos valores, estos aprendizajes, estas lecciones que considero que son fundamentales para que todo el mundo las escuche y que solo va a aportar valor, hacerlo de la mejor forma. Qué top, tío. Oye, millones de gracias por compartir esta historia conmigo, con Nada. nosotros. Vamos, no tengo ninguna duda de que lo vas a conseguir todo porque, vamos, nos conocemos desde hace ya un par de años y cada día eres mejor, cada día demuestras que consigues lo que te propones y nos inspiras a todos durante el camino. O sea, nosotros, bueno, Qué bonito. está ahí por ahí, nuestros proyectos son ciertamente similares, ¿no? Yo creo que mantenemos unos estándares de calidad, queremos inspirar en sentidos similares y, tío, te hemos tenido mucho como referencia. Era como, sí, puedes pensar en el americano de turno, qué tal, pero, ¿sabes? Tú pillabas muy cerca y era como, es un punto de referencia. Digamos como que nos sacas un año de ventaja. Justo al final, Mira, para que lo sepa la gente, cuando ellos me sentaron en una mesa a contarme el proyecto, yo llevaba unos mesecitos más. Justo, y tú ni siquiera habías empezado. Luego te lanzaste a Mongolia esos 5 meses solo, que, joder, la verdad es que no lo hemos comentado, pero menuda aventura tuvo que ser eso. También. Y hemos estado como en contacto ahí, nos hemos ido inspirando. Para mí ha sido top
tenerte ahí al pie de cañón para decir, tenemos que hacer esto un poco como Ángel. No todo, no copiar, sino inspirarte. Al final para nosotros ha sido top, así que, tío, qué gusto poder Y compartir. a día de hoy ya estamos a la par, vamos a los mismos eventos, ya somos mayores los dos, ¿eh? Qué gusto. Muchas gracias, Oye, tío. nos vemos en el siguiente episodio.